A partir de este momento, XH Derbez inicia su transmisión. Durante las primeras 2 décadas del siglo XVI, en América, los españoles y portugueses que llegaron realizaron las primeras exploraciones. Los portugueses se establecieron en el sur, lo que hoy se conoce como Brasil, mientras que los españoles realizaron tales expediciones en tierra occidental. La primera expedición fue realizada por Hernán Cortés. Se comenzaron a explorar más a fondo las nuevas tierras y ante la gran sorpresa tanto de españoles como de los mesoamericanos por ver cosas tan desconocidas comenzaron las conquistas. La primera fue la de México Tenochtitlan, por causas de la caída de la capital mexicana el 13 de agosto de 1521, que aquí donde comienza la historia colonial de nuestro México. Sobre Tenochtitlan se fundó la capital de Nueva España, de la cual el proceso de crecimiento y colonización tomó siglos, pero al final se definió como un reino más de la corona española. Esta debía ser gobernada por un representante del rey, un virrey. Por tal motivo, este periodo es conocido como virreinato. Así que, el virreinato fue la forma de gobierno que la corona española empleó para gobernar los territorios conquistados en el Nuevo Mundo. Muy buenos días a toda la audiencia que tenemos por aquí. Les doy la bienvenida. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, la economía en el virreinato. Pero para hacerlo todavía más interesante, hemos invitado a una mujer que ha venido desde muy lejos, o más bien desde una época muy atrás. Ella es María Carmen, una mujer que durante la época del virreinato en la Nueva España tuvo que idear estrategias para moverse entre la multitud, para que así el Santo Oficio no la descubriera, ya que si esto pasaba, la podrían juzgar o probablemente la matarían. Esto no lo hacía nada más ella, sino que todas las mujeres que querían independizarse para trabajar y sacar adelante a sus familias, ya fuera vendiendo cosas en la plaza o como enfermeras. Para comenzar, de forma general, ¿cómo era la economía en el virreinato? Bueno, quisiera decir primero que tengo una libreta, información, por si se me llega a pasar algo, no sé si hay algún tipo de problema. Claro que no hay ningún problema. Es comprendible que tenga que venir preparada. Muchas gracias. Bueno, primero nuestra economía se basaba principalmente en la extracción de recursos naturales y en la producción agropecuaria. Otras prácticas que teníamos eran la explotación minera, la agricultura y la ganadería. ¿Qué prácticas relacionadas con la economía dieron nacimiento a la Nueva España? Bueno, tras la caída del Imperio Mexica se empezó la construcción de varios edificios, tales como la catedral o los conventos. Cabe recalcar que la catedral era más bien para evangelizar a los pueblos indígenas y para que se tuvieran la misma costumbre o ideologías que ellos quisieron otorgar a ellos. Bueno, estos edificios se construyeron en base a mano de obra barata, quiero decir esclavos. También tenían un sistema de tributo que anteriormente tenían los mexicas, pero ellos lo dejaron y de hecho eso fue la base de la economía novohispana. Bueno, también se lograron crear los mercedes reales,
ya que con las epidemias que hubo se murieron muchos esclavos. Esto benefició a los españoles, ya que les ayudaba como a repartir mejor el botín. Donde a esas personas que se les daba el botín se les otorgaba una tierra a algunos verdaderos merecedores de dicha tierra. La otra práctica era las encomiendas, donde a un español merecedor se le otorgaba un pueblo indio. Eso no quiere decir que tenga control sobre la tierra, un control total sobre la tierra y sobre las personas. ¿Qué nos puede decir, señora María Carmen, del quinto real? Bueno, el quinto real era un impuesto del 20%. La quinta parte del 100% era destinada al rey, a quien le llegaba pues la mayoría del ingreso. Bueno, señora María Carmen, ¿qué nos podría decir de la ganadería? Bueno, la ganadería se desarrolló con fines de exportación de la tierra, también para extraer productos lácteos o cárnicos, alimentos que pues consumíamos diariamente. Cuando llegaron a Mesoamérica, notaron que no había animales de carga, tipo burros o caballos. Entonces lo que hicieron fue implementarlos al nuevo lugar a donde habían llegado y utilizarlos para el transporte. Bueno, ¿ahora nos puede hablar un poco sobre la agricultura? Bueno, con la llegada de los españoles se facilitó mucho la siembra de especies naturales. Y como en el antiguo imperio mexica, se continuó sembrando el maíz, el frijol, el chile y el nopal. Aunque también se implementó la siembra del arroz, caña y del trigo. De hecho, la Nueva España aportó el 17% de las especies vegetales que se consumían en ese tiempo, en todo el mundo. Bueno, ahora nos podría decir cómo era la actividad minera y cómo influía en la economía en aquel tiempo. Bueno, el material que más se extraía era el oro, pero después de excesiva extracción se agotaron todos los depósitos hasta que en 1546, si no me equivoco, se encontraron nuevos depósitos y de ahí se empezó a extraer más metales como el cobre, el plomo y el mercurio. Como tal, la actividad minera era controlada por la corona y después las distribuían por otros lugares de Europa. Como ya nos había mencionado antes, algo sobre las exportaciones, ahora de manera general, ¿qué me podría decir sobre el comercio? Bueno, en cuanto a la manera de transportar toda la mercancía, un camino más antiguo era el que se recorría de Veracruz a Ciudad de México. Por ahí se transportaba la mercancía que iba a España. En el suroeste salía un camino que llevaba al puerto de Acapulco. Ahí se intercambiaban productos entre Asia y Nueva España. Había otro camino, el camino de Oaxaca. Era una ruta de comercio interno donde circulaban los productos agrícolas desde Chiapas a Guatemala. Estos eran caminos los más importantes para el comercio. Bien, por último, señora María Carmen, ¿qué otras actividades económicas que no mencioné nos podría comentar usted? Bueno, no tengo tanto conocimiento de eso, pero de lo que sé es que durante el año 1537, uno de los conquistadores, no sé su nombre, Luis Marín, realizó diversas expediciones con intenciones de conquista, pero falló y tuvo que recurrir a la venta de esclavos que intercambiaba por monedas novohispanas. También lugares como Guadalajara y México, al estar tan desarrollados, se volvieron un centro de comercio y había lugares como obrajes, panaderías, carnicerías, herrerías, talleres de artesanos, sastrerías y barberías. Pero se podría decir que la principal actividad económica era la mano obrera, lo que ellos obtenían en base pues al trabajo y al esclavismo. Bueno, señora María, le agradezco su presencia y su tiempo por haber aceptado brindarnos esta entrevista. Sin más por el momento, esto sería todo por hoy. Agradecemos la presencia de nuestro agradable público y nos vemos la próxima.
A partir de este instante, Quisach Derbez termina sus transmisiones y Televisa continúa su programación, ¿no? Con su programación normal.